Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profesor. Bien, Emilia, gracias. Aquí estamos. Con un poquito de frío, está bastante helado. Está bien, bien feo. ¿Ustedes cómo están? Con frío también. Bueno, vamos a tratar de calentar el cuerpo con la historia. Chiquillos, antes de empezar les comento algunas cosas. Tengo pendiente la evaluación número 4. Yo creo que la voy a subir el día de hoy. Por lo tanto, me he demorado un poquito en hacer las evaluaciones. Por lo tanto, obviamente también lo voy a considerar al momento de la entrega, ¿ya? Yo creo que voy a dar un par de días más para la entrega, ¿ya? Considerando lo que me he demorado más en subirla. Así que eso por una parte. Y obviamente con toda la información y toda la, los recursos para que ustedes puedan preparar una buena evaluación, ¿ya? Em, Chiquillos, el día de hoy vamos a empezar la unidad número 6, correspondiente a conformación del territorio nacional durante el siglo XIX en Chile. Ya nos vamos a quedar un ratito acá en la historia de Chile, terminando ya con lo que fue Revolución Rusa, que fue lo último que vimos de Historia Universal. Con eso ya ustedes tienen un pie ya completo eh, de término de Historia Universal, ya para empezar el segundo medio, luego con lo que vendrá con... eh, eh, Profe, ¿puedo hacer una pregunta que nada que ver, pero igual me quedé con la duda? dígame. ¿Por qué Hitler, si Hitler se murió como en abril, la bomba nuclear la tiraron en agosto? Sí, lo que pasa es que se rindió Alemania después de la invasión soviética soviética por el oriente y de los aliados, del resto de los aliados británicos y norteamericanos por el occidente, pero Japón no se rendía todavía. Japón fue el último en rendirse. Entonces, eh, y de hecho fue súper difícil para Estados Unidos la, la guerra con Japón en el Pacífico. Entonces, por eso es que Estados Unidos decide lanzar las dos bombas esperando que se rindiera Japón, ¿no? Eh, y de hecho, eh, hubo bastantes derrotas norteamericanas en el Pacífico, en Filipinas, por ejemplo. De hecho, ahí hay harta. De hecho, hay una película que no es tan antigua, que está en Netflix, de hecho. ¿Pearl Harbor? ¿Va? ¿Pearl Harbor? No, otra que se llama, si no me equivoco, Norway. Si no me equivoco, Norway. Que habla sobre una de las campañas en el Pacífico. Hay otra película que se llama El último hombre en pie. También habla sobre las campañas en el Pacífico y como lo que le costó a los norteamericanos luchar contra los japoneses en el Pacífico. Entonces, fue tan difícil para ellos Japón como rival, que finalmente tuvieron que tirarle todo lo que tenían, considerando eso las bombas atómicas. Ah, ya, gracias por aclararme eso. Ujú. Pero tiene que ver con la rivalidad, entre comillas, paralela que estaba teniendo Estados Unidos y Japón, obviamente dentro de la misma guerra, porque Japón era aliado de Alemania, pero cuando se rinde Alemania, Japón sigue peleando, eso es. Ah, ya. Gracias, profe. ¿De qué? Entonces, como les decía, ya en segundo medio ustedes van a partir con el periodo entre guerras, lo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Por lo tanto, ya con lo que nosotros revisamos quedamos perfectos para iniciar después de sus contenidos en segundo medio. ¿Ya?
Bueno, partamos entonces con esta unidad 6, una unidad bastante interesante, porque, bueno, volvemos a Historia de Chile, como les decía, y segundo, porque tiene que ver con aspectos que están hoy día todavía vigentes. Tenemos por una parte la expansión de Chile hacia el norte, luego de la Guerra del Pacífico, donde Chile controla los territorios que habían sido de Perú y de Bolivia, donde hoy día, hasta el día de hoy, todavía existe un litigio y una disputa entre Chile y Bolivia por la salida de Bolivia soberana al mar, que se la impidió Chile después de la Guerra del Pacífico. También tenemos, por ejemplo, este conflicto actual del pueblo mapuche por una reivindicación territorial en las tierras de la región desde el sur del Biobío, especialmente la región de la Araucanía, donde hoy día tenemos hasta un paro de camiones producto de esa situación. Obviamente no tiene mucho que ver los actos violentos ni nada de eso con las reivindicaciones históricas. Son temas, a pesar de, a lo mejor pueden ser parte de un mismo proceso, obviamente no podemos avalar nosotros los actos de violencia, pero sí vamos a ver un punto de inicio de este conflicto y obviamente ahí lo podemos discutir algunos de los aspectos que están pasando hoy día, que tienen resultados, que son resultados de esto que ocurrió en el siglo XIX, sin duda. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación, y para lo cual vamos a observar antes un breve video sobre estas temáticas. El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con el Perú. ¿Y cómo queda el mapa después de todo esto? Busquemos un mapa y te explico. Chile gana 600.000 kilómetros cuadrados en la guerra contra Perú y Bolivia. Bolivia pierde el territorio de Antofagasta y Perú pierde el territorio de Tarapacá. El destino de las ciudades de Arica y Tacna se decide después, en 1929, mediante el Tratado de Lima. Tacna para el Perú y Arica para Chile. Y perdimos la Patagonia completa. No exactamente, porque nunca fue nuestra. Era un territorio en disputa. El salitre queda en manos del Estado chileno, pero este entrega en concesión gran parte de la explotación a los ingleses. El principal beneficiado es un solo hombre, que va a ser conocido como el rey del salitre. Ay, Manuel, peleamos 5 años la Guerra del Pacífico, que muchos conocen como la Guerra del Salitre. Pero al fin y al cabo nos quedamos con el salitre más o menos. Déjame explicarte. Hola, niños. Hola. ¿Presta la bolita? Sí. Gracias. Mira, antes de 1879 casi todas las salitreras están en territorio peruano. Y ellos explotan el 58% de la producción. El 19% lo explotan empresas chilenas y el 13% es explotado por empresarios ingleses. Después de la guerra, las salitreras quedan en nuestras manos, pero el Estado de Chile entrega su explotación en concesión. Así, los británicos se quedan con la explotación del 55% de la producción de salitre. El 15% es explotado por capitales privados chilenos. Y el resto queda en manos de alemanes y españoles, entre otros. O sea que después de que Chile gana la Guerra del Salitre, los extranjeros se quedan con la concesión. ¿Por cuántos años? La concesión dura todo el tiempo que sea explotable el mineral. Y el Estado de Chile se limita a cobrar como impuesto 1/3 de las ganancias. ¿Y eso es mucho? Muchísimo.
Y es tal el optimismo que el Estado incluso... Mis bolitas. Perdona. Es tal el optimismo que el Estado incluso deja de cobrar algunos impuestos. ¿Cómo se llamaba este inglés que termina convertido en el rey del salitre? John North. Al comenzar la guerra, North y su socio Harvey compran una gran cantidad de salitreras a sus dueños peruanos. North había recibido el dato de que nuestras autoridades respetarían la propiedad en las zonas ocupadas. Y aprovechan de comprar a precio de liquidación, ¿verdad? Sí, claro. North se jacta de haber llegado a Valparaíso con 10 libras en el bolsillo. Y solo una década después ya controla las principales actividades económicas de la provincia de Tarapacá y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El gran vencedor de la guerra. Y los pobres de esa época, que entiendo eran la gran mayoría, ¿reciben algo de esa plata? La ven de manera indirecta, en obras públicas, en algunas iniciativas en educación. Pero en ese entonces el Estado aún no se preocupa del tema social, ni en Chile, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. La principal ayuda social para los desposeídos proviene de iniciativas privadas. Las ollas de los pobres, las asociaciones de caridad, las sociedades de beneficencia y las mutuales. Durante la década de 1880 el mundo está en plena revolución industrial y los hombres de nuestra clase dirigente se consideran a sí mismos como los únicos líderes capaces de llevar el progreso al país. Progreso que a estas alturas avanza a toda velocidad, como un tren, al que si no te subes, te atropella. Así es. Este es el antiguo Club de la Unión, ¿verdad? En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes, no están hablando de la guerra que acaba de terminar, están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población mapuche, no solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso.
En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche quedan reducidas a 500.000, un 5% de lo que tenían. Bien, chiquillos, ¿qué les pareció el video? Bueno e interesante, Bueno, interesante. ¿Por qué, Emilia? porque me aclaró bastantes cosas. Ya. Bueno, primero, antes de empezar, algunas aclaraciones. Primero, ojo, vamos a utilizar nosotros el término guerra del salitre cuando veamos guerra del Pacífico, porque de hecho creo, sin equivocarme, que Chile debe ser el único o de los pocos países en el mundo que le dice guerra del Pacífico a la guerra del salitre, por ejemplo. ¿Ya? Eh, no se utiliza el término guerra del Pacífico, porque gran parte de la guerra, de hecho, no se peleó en el Pacífico. La primera parte fue las batallas navales y todo lo demás, pero el resto fue batallas terrestres. Por eso, por una parte. Por otra, un punto interesante es la, la indiferencia que genera la guerra en Chile. Como bien vieron en el video, esto responde mucho a intereses económicos por parte de los empresarios salitreros del norte del país. Eh, pero la gente del centro y del sur no enganchó muy bien con la guerra. De hecho, la guerra no le generó mucha simpatía, al contrario. Eh, Sin embargo, con el rol y la acción de Arturo Prat, cambió toda la situación. De hecho, gracias a Arturo Prat, incluso se construyó al fin en Chile una identidad nacional, una identidad patriota. Es como cuando uno ve a los jugadores de fútbol cantando el himno a capela, así como ¡Puro Chile! Entonces, eso no existía antes, no existía antes. Pero a partir de la muerte de Arturo Prat, del sacrificio de Arturo Prat, es que se comienza a gestar esta idea de Estado, de Estado nacional, de, eh, que gran parte lo hemos revisado en las unidades que hemos visto de historia de Chile. Hemos revisado que, de hecho, el nombre de la unidad se llama así Conformación del Estado-Nación en Chile. Y este Estado-Nación todavía no se conforma de manera muy clara, pero a partir de esta unidad nacional que se genera a partir de la Guerra del Pacífico, especialmente a partir del sacrificio de Arturo Prat, es que podemos nosotros hablar de una identidad nacional, de un desarrollo de un patriotismo. La gente dice, oye, supiste, Arturo Prat se tiró al abordaje del Huáscar por todos los chilenos, por pelear por la patria, hoy sí, va. Entonces, eso generó un estímulo hacia el apoyo de la población común y corriente, los campesinos y otros, para la guerra. ¿Ya? Y otro punto que trata también el video es la ocupación de la Araucanía, un hecho con el que vamos a tratarlo en la clase de hoy, donde el territorio chileno es un territorio bastante acotado, llegaba hasta Copiapó por el norte y llegaba hasta el río Biobío por el sur. Eso era Chile, realmente. Legalmente a Chile le correspondía todo el territorio hasta el estrecho de Magallanes. Sin embargo, estaba ahí este espacio enorme que era la ocupación que tenían todavía los mapuches de la región de la Araucanía hacia el sur. Bien, en fin. ¿Qué pasó? Que en vista de las necesidades que tenía el Estado de Chile y los empresarios agrícolas para poder aumentar la producción agrícola, especialmente de trigo en la zona centro y sur,
se comienza un proceso de ocupación del territorio sur, por una parte con colonos alemanes que venían a ocupar sobre todo la zona de la región, de la actual región de los ríos, norte de la región de los lagos, y posteriormente ya el proceso de ocupación de la Araucanía, que lo vamos a revisar en unos momentos más. ¿Ya? Pero, por ello, muchas cosas pasan en este periodo. Y lo vamos a revisar algunos de ellos. Profesor, de hecho, ahora ¿Ya? un extranjero no puede ir a comprarle un territorio mapuche, ya que puede estafarlo. ¿Cómo, perdón? Que ahora un extranjero no puede ir y comprar el territorio mapuche por, por lo que puede estafarlo. ¿Por qué no? No entendí eso del tema de la estafa. Porque puede llegar a estafarlo. Mira, lo que pasa es que, sí, entiendo. Lo que pasa es que es complejo el tema, de, a ver, yo la otra vez pensé, decía, ya, pero eh, ¿qué tanto a veces los territorios son privados y qué tanto a veces son de Chile? ¿Ya? Porque yo si me compro una casa, yo no puedo decir, ya, esta es mi casa y aquí no es Chile, esto es mi casa, yo pagué por ella. Eh, entonces, es como, bueno, ¿es de Chile o no es de Chile? Obviamente cuando lo llevamos a los territorios mapuche, es una cuestión mucho más grande, mucho más extensa, pero el principio finalmente también es el mismo. Eh, la verdad, Emilia, más allá de si le pueden o no comprar tierra a los mapuches, o por riesgo de estafa u otro, la verdad es que a los mapuches no les queda mucha tierra que vender. ¿Ya? Eh, Mira, yo no soy pro defensa de los mapuches, yo soy, me refiero a las raíces y a los elementos históricos que están presentes, nada más. Eh, el tema mapuche es bien complejo, sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, uno dice, oye, pero los mapuches tienen un montón de tierras, y es verdad, son dueños de un montón de tierras en el sur. Eso es innegable, ¿ah? Tienen un montón de tierras en el sur. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y lo vamos a ver a continuación en un ratito, las tierras que le entregaron a los mapuches no eran de la misma calidad que las tierras que tenían antes, primero. Segundo, no eran sus tierras ancestrales, donde tienen enterrados sus muertos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque esas tierras buenas, por decirlo de alguna forma, se le entregaron a colonos o se fueron, ¿cómo se llama esto? Rematadas por el Estado de Chile para empresarios agrícolas chilenos. ¿Ya? Y ahí aparecen todas estas familias que están y que viven en el territorio del sur y que, claro, hoy día uno dice, bueno, esas familias son dueños de los terrenos, sí, obviamente, lamentablemente eh, tomaron esos terrenos en las circunstancias que los tienen y el Estado de Chile, el que tomó esos terrenos por la fuerza para poder venderlos. Eh, por lo tanto, más allá del tema de riesgo de estafa, es que todavía no está muy claro el tema de la propiedad ahí. Entonces, no es un riesgo de estafa en el sentido de no me van a vender la tierra aquí que allá y hay muchos problemas en términos de quién es dueño de esas tierras. Si es el Estado de Chile, si son los mapuches, bueno, ¿dónde están los títulos de propiedad? En el sur generalmente siempre hay esos problemas de propiedades. Bueno, en el norte, ¿qué decir? En el norte es peor. El problema es que no son tierras muy ricas, por lo tanto no hay gente peleándose por ellas. Pero la, la, el desorden que hay en términos de la propiedad de la tierra es altísimo, altísimo. ¿Ya? Ah, gracias. Así que, chiquillos, conformación del territorio nacional. ¿Ya? La expansión territorial. Hasta mediados del siglo XIX, la vida de la nación chilena se había desarrollado en el territorio comprendido entre los ríos Copiapó y Biobío. Por esto me voy a ir para acá, que tengo un mapa aquí.
territorio entre Copiapó y el Biobío. Copiapó y Biobío. Y esto lo vamos a hacer acá. Copiapó, Biobío, aproximadamente por acá. Por lo tanto, Chile realmente ocupado, ¿ya? Ocupado, porque Chile realmente llega hasta el estrecho de Magallanes, pero territorio chileno realmente ocupado por población chilena, valga la redundancia, y van a entender por qué, es eso, que está ahí. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Eso es el territorio realmente ocupado. Lo voy a marcar más todavía con esto. Esto es el territorio realmente ocupado por Chile. Todo lo que está en la parte hacia el sur, ¿ya? Lo voy a marcar con azul, todo lo que está hacia el sur es territorio todavía principalmente mapuche, salvo algunos lugares, algunas zonas que fueron ocupados por el Estado de Chile con bastante anterioridad, como es el caso, por ejemplo, de zonas tales como Valdivia, Chiloé y por acá el Fuerte Bulnes. ¿Ya? Y algunas zonas del interior, como Osorno, por ejemplo, Puerto Montt, pero con suerte, el resto, ocupación mapuche. ¿Ya? Entonces, me voy para atrás. La prosperidad general, el aumento de la población y la necesidad de desarrollar la producción agrícola produjeron un movimiento un movimiento colonizador hacia las regiones aún no ocupadas y un desplazamiento más allá de las fronteras en el norte. ¿Ya? Es decir, ampliarse hacia el norte, pero también ver la expansión hacia el sur. Antecedentes. En 1845 se promulgó la primera ley de colonización con el objetivo de atraer inmigrantes europeos para poblar las tierras ubicadas al sur del río Biobío. Recuerden que estamos en un contexto donde era muy bien considerado el europeo, muy bien, en un sentido cultural, pero también en un sentido racista. Estamos en pleno siglo XIX, ¿ya? Donde los europeos están saliendo a colonizar el mundo. Por lo tanto, de parte del Estado chileno, con esta ley de colonización, existe la idea de que, o sea, hay que traer alemanes, porque los alemanes son secos, y por lo tanto los alemanes van a poder hacer rendir estas tierras como se necesita que sean. El esfuerzo principal se dirigió a la actual Alemania, desde donde llegaron a Valdivia algunos colonos que se instalaron en la zona de la Unión. Durante la década siguiente, el agente de colonización, don Vicente Pérez Rosales, guió a varias centenas de familias alemanas que se internaron en la espesa selva. Recordad que los territorios al sur del Maule, no tan lejos, eran selvas, eran verdaderas selvas, y eran selvas únicas. Porque hoy día nosotros, cuando yo le hablo de selva, a lo mejor ustedes tienen la idea de estas selvas tropicales, con gran cantidad de especies, animales, monos colgándose por las lianas, Tarzán y esas cosas. Bueno, en realidad esta selva, la selva maulina y la selva valdiviana, eran únicas porque eran selvas lluviosas, frías, y que tenían una cantidad de especies autóctonas impresionante. Hoy día de esa selva valdiviana ya casi no queda nada, ¿ya? Despejaron amplios terrenos en los alrededores del lago Yanquihue, talaron especies autóctonas y fundaron ciudades como Puerto Montt en 1853 y Puerto Varas en 1854.
De hecho, hoy día, si uno viaja al sur, uno va a encontrar grandes plantaciones, un montón de árboles, sí, pero son pinos, que no son especies autóctonas chilenas, y son eucaliptus, que tampoco son una especie autóctona chilena. Especies autóctonas originarias de Chile casi no quedan tampoco. Y todas están protegidas debido a que han sido taladas y han sido explotadas de manera indiscriminada. Aquí está el mapa que les mostraba anteriormente. Bueno, Chile, en términos generales, básicamente eran todo lo que está con líneas negras segmentadas, eh, incluyendo la Patagonia. Como Chile termina el siglo XIX, va a ser con esta línea punteada o línea segmentada de color anaranjado. Esto es como va a terminar Chile a fines del siglo XIX. Y ahí vamos a revisar por qué. Lo importante también, no solamente, al Estado no solamente le preocupaba también el tema económico, sino también el tema de estratégico. Chile no podía tener estas lagunas ocupadas de territorio porque podía llegar un Estado X. Recuerden que estaban, los europeos estaban ahí saliendo a ocupar el mundo, por lo tanto Chile tenía que ocupar todo el territorio porque podían llegar los ingleses, se instalaban en la Araucanía y de ahí no los sacaban más. La ocupación de la Araucanía. A fines del siglo XIX, la incorporación de territorios ocupados por el pueblo mapuche constituía un asunto pendiente para el Estado chileno. De acuerdo a lo que observamos en el video, correspondía a casi 10 millones de hectáreas, muchísimo. Pese a los intentos efectuados por desde la década de 1860, distintas razones postergaron la incorporación definitiva de estos territorios a la soberanía nacional. Sin embargo, al concluir la Guerra del Pacífico, el interés económico en estas tierras y la conciencia de la capacidad militar del ejército la transformó en una tarea prioritaria. Es decir, sabían que por las buenas no iban a poder controlar ni a poder ocupar los territorios mapuches. Por lo tanto, aprovechando que el ejército venía con un rodaje, venía con un funcionamiento desde la Guerra del Pacífico, fue ese mismo ejército el que mandaron a la zona sur a mover de manera, ojalá violenta, ojalá pacífica, pero en general fue violenta, a las poblaciones mapuches desde sus tierras, de la zona del valle, hacia zonas cordilleranas. Entre 1861 y 1868, Cornelio Saavedra logró someter efectivamente el territorio hasta el río Mayeco y fortificó la frontera mediante la construcción de los complejos militares de Leu, Angol, Mulchen, Purén y Cañete. El pueblo mapuche reaccionó con fuerza ante estas acciones y se organizó en dos levantamientos efectuados en 1865 y 1868, que fueron violentamente reprimidos por el ejército. ¿Cuál era el plan de Cornelio Saavedra? Era ir avanzando con el ejército hacia el sur y en la medida en que iban avanzando, construir fuertes militares para ir consolidando la ocupación de los territorios. Coincidiendo con la Guerra del Pacífico, el pueblo mapuche se unió en un alzamiento general que se extendió entre 1880 y 1881, recuperando parte de los territorios usurpados en el transcurso de los años anteriores. Como respuesta, el gobierno determinó el envío de nuevas tropas, esta vez comandadas por Gregorio Urrutia, que dotadas de modernos armamentos lograron someter el alzamiento en 1882. Y este ejército, la característica que tenía es que venía entrenado. Este ejército venía desde pelear con los peruanos y los bolivianos en el norte, en la Guerra del Pacífico, por lo tanto eran soldados profesionales, pero completamente. ¿Ya? A partir de entonces, el Estado incentivó la creación de nuevos fuertes y poblados como Carahue, Lautaro, Curacautín y Temuco, que permitieron el avance del ejército chileno hacia el sur y la ocupación de nuevas zonas como Villarrica, Alto Biobío y Tolten. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista del Estado chileno fue un proceso exitoso. ¿Ya? Se ocuparon los territorios mapuches en el sur, se desplazó a la población mapuche hacia unas zonas que se llaman las reducciones indígenas, poblados que actualmente llevan el nombre de Lautaro, Galvarino, mismo Curacautín, Traiguén, Victoria,
son localidades que se fueron formando con las poblaciones mapuches que fueron desplazadas desde la zona de los valles hacia esta zona un poquito más, o bastante más cordillerana, y mientras con las tierras que quedaron disponibles en los valles, el Estado chileno tomó esas tierras y las remató para empresarios agrícolas chilenos y extranjeros. Por lo tanto, ya en la próxima clase vamos a ver como las consecuencias de este proceso de ocupación y, bueno, y obviamente consecuencias que vemos hasta el día de hoy incluso. Bien. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí. Perfecto, Emilia. No sé por qué siento que hoy día era usted la única alumna que tenía en la clase. No sé dónde está el resto, está durmiendo, parece. Ya, chiquillos, los dejo. Chao, profe, nos vemos. Chao, cuídense, que estén bien, que tengan un muy buen día. Nos vemos. Chao, chao.